Está con nosotros Gastón Remy, referente del Frente de Izquierda, economista. Gastón, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Julio. Bueno, el primer tema se cae de Maduro, que lo hemos hablado en otras ocasiones y que mantiene en vilo a una parte importante de la ciudadanía jujeña, es la cuestión del ingenio La Esperanza, ¿no? Que uno realmente tiene una sensación de no sé si llamarlo de mala praxis o de mala suerte o de que no hemos podido hacer lo que hemos querido. Bueno, ustedes han sido muy críticos desde el vamos con todo este proceso. ¿Qué es lo que estás viendo hoy? ¿Cómo estas últimas noticias que tenemos y cómo creen que se puede terminar resolviendo? Bueno, lo que vos comentás es así. Aparentemente este grupo inversor de capitales colombianos estaría pretendiendo condiciones cada vez más onerosas para el pueblo. Para el propio erario jujeño. En parte para el Estado provincial y sobre todo para la familia azucarera de San Pedro y La Esperanza, porque bueno, ahora parece ser de que no va a haber pago de las cuotas que implica la inversión si antes el Estado no le transfiere la propiedad de las tierras para sobre ellas trabar una hipoteca. O sea, es un esquema ya absolutamente... O sea, transferime, así con esa transferencia yo busco la plata. Busco un empréstito, pongo claro, la tierra en garantía. Poniendo las tierras en garantía. Pero bueno, se cae de Maduro. O sea, que comprar no hay, sin plata, digamos. Comprar sin plata y se cae de Maduro, que es una entrega que habíamos dicho ya incluso en las presentaciones legales que hicimos defendiendo a los trabajadores despedidos y en particular a nuestros compañeros Silvio Chopper Egues y Walter Farfán, que son obreros despedidos también, que todo el proceso desde el vamos fue muy irregular y se fue comprobando de que esta empresa en particular la metieron por la ventana. El proceso que se llamó de compulsa de precios fue completamente violatorio de la ley de quiebras. Eso consta en las presentaciones que hicimos también en el juzgado de la quiebra. Aunque ¿Y eso no nos dieron... ¿En dónde está? ¿En qué fuero está? En el fuero de la quiebra, a cargo del doctor Calderón. Bien. Todas las respuestas siempre son de desconocer incluso algo que está en la propia ley de quiebra, que es el derecho del trabajador de la empresa quebrada a poder ser parte de la resolución de la quiebra. Pero como te decía, esta empresa... ¿Pueden hablar ustedes con el juez en algún momento? No recibe... No. Es más, ni siquiera puedes ver nunca el expediente de la quiebra porque siempre está no disponible. Esto estamos hablando desde diciembre del año pasado. Y como te decía, esta es una empresa que meten por la ventana, porque incluso nosotros fuimos muy críticos de una empresa que cuando reaparece, después de haber caído la venta en enero, reaparece en febrero, se constituye el 29 de enero con un capital que es el mínimo que exige la ley de sociedades en Argentina, que es de 100.000 pesos. Una empresa que se conforma con 100.000 pesos y tenía que traer 86 millones de dólares, como es el precio que finalmente se vendió el ingenio. Amén de la presencia de un actual funcionario de Cambiemos, que es Facundo Fernández de Oliveira, que es gerente de recursos humanos desde julio de 2016 en la Radio Nacional, que es el director de la empresa Alesa, que es la empresa que el Grupo Omega inscribe en Argentina al no tener ninguna empresa inscripta, que eso fue motivo de que haya caído la venta. Pero bueno, son un conjunto de irregularidades de una empresa que está pretendiendo ya llevar al exabrupto lo que desde el comienzo fue un proceso muy ilícito, muy irregular, pero bueno, la justicia lo ha venido acompañando y después el saldo de los 338 trabajadores despedidos y un sector que... ¿Ustedes consideran que son despedidos? Se decía que algunos habían optado por la Hay algunos que optaron, no todos incluso han recibido el acuerdo que había ofrecido el gobierno. Y hay alrededor Decían que de los 900 se suponían que 300 iban a pasar al Estado o iban a ser jubilados. Claro, un sector decidió traspasarse y hay alrededor de unos 100 que no firmaron porque quieren continuar trabajando en el ingenio. ¿Y la empresa con cuántos, qué ha dicho sobre la cantidad de operarios que necesitaría para
Bueno, en realidad lo del número terminamos develándolo nosotros también en las presentaciones judiciales. El 28 de febrero nos enteramos finalmente de que la empresa nunca solicitó 600 trabajadores como había dicho el gobierno provincial, sino que el pedido de despido de 314 lo hizo la administración colegiada con la firma de la Fiscalía de Estado, y el único argumento que dieron es que para el Estado era muy costoso sostener 1000 trabajadores. Pero nunca aparece la empresa Omega en ninguno de los papeles. Necesitamos claro, 600. nosotros como condición de compra necesitamos esto. Fue una decisión del gobierno provincial avalada por la justicia, porque el día 7 de diciembre el juez Calderón acepta la nómina, en este caso de 314 personas, que son las que después se confirman sus desvinculaciones. Entonces, tampoco nunca se mostró un estudio de costos, un estudio contable, una fundamentación de por qué 600 y por qué esos nombres y no otros. Bien. Bueno, ahora la empresa pretende incluso entrar sin respetar la antigüedad, sin respetar la categoría, y además pretende que sea el Estado el que indemnice a los trabajadores porque los pretende tomar de cero. Sí. Bueno, es absolutamente un esquema de una empresa que nosotros dijimos, sí, y que dijimos del principio, y todos decían, pero siempre la izquierda cuestionando. Esa empresa, a nivel de lo que se muestra, es una empresa que tiene un nivel de funcionamiento de un capital pequeño, que ellos mismos dicen que no tienen mucho margen y que tienen que sacar créditos para funcionar, pero que sin embargo tiene 13 sociedades offshore y figura en los Panama Papers. A punto tal que cuando esta empresa presenta su oferta aquí en la provincia, en el juzgado de San Pedro, el bufete de abogados que la patrocina es ni más ni menos que Mossack Fonseca, que fue el estudio de abogados que se hizo público por el escándalo de armar las sociedades offshore, que luego se conoció como el caso de los Panama Papers. Bueno, eso también lo dijimos, y yo creo que se ha ido corroborando de que acá todas las irregularidades siguen beneficiando a un empresario que habría que llamarlo ya buitre, y que además tiene siempre el prejuicio sobre el trabajador. Por eso nosotros creemos y estamos muy preocupados y creemos que tiene que haber una respuesta del gobierno para que no se pierda la zafra, porque sería lo peor que puede pasar. Correcto. Ni siquiera en la época de la quiebra, porque fue gracias a los trabajadores que mantuvieron 3 meses de zafra a ellos antes que se intervenga a través de los síndicos, y no se puede perder la zafra. Por eso el Estado, para nosotros, si dice que sigue poniendo dinero, bueno, que lo siga haciendo, que sean los trabajadores los que observen qué pasa con la producción para que no haya cuentas oscuras como hasta ahora, y no se puede perder ningún puesto de trabajo. La gente que fue desvinculada y quiera volver, hay una cláusula que creemos que se tiene que respetar. Bien. Y también los despedidos que no firmaron son necesarios en la producción, porque Bien. El ingenio terminó la zafra de 2007 con 1000 personas, no puede funcionar, hay áreas que no tienen gente. Entonces sería muy importante que el gobierno tome nota de esto, y si es necesario, porque el Grupo Omega no se va a hacer cargo efectivamente, que no se pierda la zafra. Sería realmente un problema que no puede suceder. Así es. Gastón, ¿qué opinas de la situación nacional? Hablemos primero de este problema, estos días fatídicos que vencían las LEVACs, la corrida al dólar, cómo nuevamente la gente empezó a desconfiar obviamente del peso. Creo que la gente no creía que iba a haber un 15% de inflación, y creo que esto ocasionó que la corrida del dólar, ¿no es cierto? Porque si vos le decías a la gente va a haber 15% de inflación y la inflación va a ser 30%, la gente dice, bueno, esos 15 que no me estás diciendo, los voy a terminar perdiendo en mis depósitos, en mi dinero y demás, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Mira, nosotros venimos analizando mucho la situación. Hay múltiples artículos en La Izquierda Diario de los distintos economistas del PTS, y vemos que fue una corrida fuerte, cambiaria sobre el peso. Terminó provocando una devaluación de cerca del 20%, y aquí, si bien hubo sectores de los pequeños ahorristas o alguno que tiene algún ahorro en pesos que salió a protegerse frente a una historia ya repetida y conocida,
pero sobre todo han sido grandes inversores, grandes fondos de inversión, sí. especuladores que operan a nivel mundial y que vieron que efectivamente el esquema de inversión especulativa a través de las LEVACs, que son bonos de deuda que emite el Banco Central, que es un mecanismo de financiar al Estado, con una inflación, como vos decías, que no iba a quedarse en el 15%, incluso algo reconocido en ese momento ya por el mismo Banco Central, y después una situación de grandes desequilibrios estructurales, o sea, un déficit de dólares que el año pasado terminó en 30.000 millones, cuando las reservas llegan a 55.000 millones, entonces es una alarma. También un cambio en la situación internacional respecto de las tasas que ofrecen los bonos de Estados Unidos, que claro, cada vez que Estados Unidos sube un poco la tasa, muchos capitales que están especulando en los denominados países emergentes vuelven a Estados Unidos como un reaseguro, y eso provoca, bueno, un movimiento donde distintas monedas se fueron devaluando, sea el caso de México, de Brasil, de Chile, y Turquía, que tuvo un pico un poco mayor de devaluación, y Argentina fue el país que más devaluó. Pero por eso no es el pequeño Richter que genera esto, sino que son grandes fondos de inversión, que incluso después vimos que cuando el martes pasado de la semana anterior había este gran vencimiento de LEVACs, esos mismos fondos de inversión volvieron porque las condiciones que fijó el Banco Central son realmente muy apetitosas, pero onerosas para todos los argentinos, al fijar una tasa del 40%, claro, y una devaluación sostenida que llevó el dólar a unos 25 pesos o un poco más. Sí, sí. Y después, bueno, el agregado de la garantía de que vos, inversor especulativo, venís al país, traes dólares, en pesos haces la inversión, te llevas el 40%, que eso traducido a las tasas después en dólar es casi el doble de lo que se hace un inversor en Estados Unidos. Obvio. Y la garantía de que se va a hacer un acuerdo con el FMI acorde de tener los dólares de respaldo en caso de que la moneda se vaya devaluando cada vez más o cualquier turbulencia. El país, a través del crédito con el FMI, te va a garantizar que vos, inversor, te puedas llevar tu rentabilidad. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo crees que lo van a resolver? A ver, si vos fueras un economista liberal, que no lo sos, vos escuchás, me imagino, ¿no? a los economistas con otro pensamiento, porque dicen, bueno, hay que bajar el déficit fiscal. Te pregunto, Argentina tiene 11 millones de trabajadores en blanco, y creo que se paga 19 millones, ese dato lo escuchaste alguna vez, ¿no? 19 millones de personas cobran una mensualidad del Estado, ya sea por pensiones, por jubilaciones, por los propios empleados públicos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para bajar el déficit? Bueno, bien mencionás, o sea, los economistas oficiales o que no son oficiales porque opinan que el gobierno es blando en el ajuste que ya viene implementando, que es bastante duro, del año 2016. Y claro, porque dice, el único ajuste que hubo fue el de las tarifas. Eso es lo que dicen estos economistas. No hay que olvidarse que a los jubilados le robaron 100.000 millones de pesos con la reactualización de haberes que hicieron votar con todo el rechazo popular en diciembre del año pasado. Amén después de lo que significó la devaluación de la quita del cepo, que eso también aplicó un ataque de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, hubo un salto de la desocupación los primeros meses del año 2016. Acá, o sea, siempre que Argentina tiene problemas de dólares, se ataca al Estado, y siempre que se hacen acuerdos con el FMI son para aplicar ajustes en el déficit fiscal. Si uno lo ve, hoy por hoy, ahora, pero el déficit... ¿no será cierto que hay que bajar el déficit? Que tenemos sí, que una economía sana requiere que no se gaste más de lo que uno tiene. Bueno, eso es un sentido común que en realidad se utiliza muchas veces para encubrir en qué se gasta. Claro. Porque si vos analizás el gasto nacional, por ejemplo, de 2018, el 14% del gasto público nacional es pagar intereses de la deuda. El 11% es subsidiar a las empresas
no solo de colectivos, sino las empresas privatizadas por Menem, que además le están dando tarifazo. Y de esa suma, el 10% es pagar salarios de los empleados estatales nacionales. Entonces, más de un 25%... ¿Solamente el 10% lo solamente que el gasta 10%, Estado, sí, solamente el 10%. ¿lo gasta en salarios? En salarios. Educación es el 7%. La mitad de lo que se paga de intereses este año presupuestado para el negocio de la deuda externa. Y acá entra entonces en discusión, por un lado, los verdaderos números. Lo que vos decías, muchos economistas liberales dicen, ¿cómo puede ser que 8 millones de trabajadores, que son los que figuran registrados privados en Argentina, sostengan a 20 millones de personas? Que, como vos decís, incluyen a los jubilados, que son alrededor de 15 millones, incluye a los que reciben asignación por hijo y también a los empleados estatales o públicos. Bueno, eso en realidad no es así, porque la riqueza en la sociedad capitalista la crean el conjunto de los trabajadores. Entonces no es que hay 8 que sostienen a 20 millones. Amén que los jubilados aportaron cuando fueron activos. Correcto. Entonces son formas para crear una falsa ideología, o sea, una falsa conciencia de la realidad que no es la que ellos dicen, sino la que los trabajadores todos los días crean con su propio trabajo. Yo el otro día le escuché a Willy Cohen, que es un también un liberal, sí, hablar de los subsidios, que grandes subsidios que cobran empresas privadas. Fíjate, acá Jujuy, en el presupuesto de la provincia, recibe 900 millones para el transporte público de los colectivos. Y claro, además tiene unas tarifas más caras. No, bueno, por eso no sería algo más o menos atendible que el Estado financie el transporte público para que la gente pueda viajar más barato. Bueno, pero el problema del subsidio es que va de la mano de tarifazos y empresas que, como bien denunciamos en el Consejo Deliberante de San Salvador con los concejales, no muestran una contabilidad que hasta el propio contador que hizo los estudios para justificar estos 2 últimos aumentos que tuvimos en enero y hace semanas, él mismo dice que los datos no son confiables. Entonces es permanentemente una estafa al trabajador. No se puede, y a la ciudadanía, digamos, no se puede evaluar nada. Sin embargo, los concejales no mostrar los números. Se lo votaron, el oficialismo hizo un doble aumento en menos de 6 meses, con la inflación que hay. Vos decías lo del gasto. El problema del gasto también es eso, que el gobierno nacional ha ido endeudando muy fuerte. Se tomaron más de 100.000 millones de deuda en dólares en los últimos 2 años. Sí. Y eso ha acelerado esto que vos tenés que pagarlo. Entonces, por eso el salto y el gasto y el déficit se va haciendo cada vez más alto por el problema de la deuda. Por eso nosotros planteamos que no hay que pagar la deuda. No solo por este problema actual, sino que es un mecanismo, como está demostrado, de hace 42 años. Me refiero a cuando la dictadura llega, comenzó con 8.000 millones de dólares de deuda externa, terminó con 44.000. Claro, 8.000 dejó Isabel, eso 8.000 dejó Isabel, así es. 44.000 dejó la dictadura. Cuando entró Alfonsín. Bueno, hoy estamos en 320.000 millones. 320.000 millones. Y se pagó más de 526.000 millones estos 42 años. O sea, como hemos dicho más de una vez, es un mecanismo que vos cuanto más pagás, más debes. El kirchnerismo, 12 años, la misma Cristina lo dijo, fue pagador serial. Más de 200.000 millones de dólares se pagaron. 200 más de 200.000, más de 200.000 millones. No escuché nunca esa cifra. Lo dijo ella y está corroborado. ¿Cuánto se endeudó Macri? Macri en 2 años más de 100.000 millones. Y pagó intereses por más de 100.000 millones también. Cuando ingresa el gobierno de Duhalde y después Néstor Kirchner, la deuda era de 144.000 millones. Se pagaron 200.000 millones y la deuda trepó a 223.000 millones. Hoy está en un poco más de 320.000 millones. Por eso que es un mecanismo de dominio permanente y yo creo que eso expone la estructura del país, de un país que vos hablabas del 25 de mayo. Bueno, el país atraviesa una situación de profunda dependencia respecto del capital financiero, de una dependencia tecnológica y también aspectos de rasgos semicoloniales que son los que se observan cuando se va al FMI, se hace el acuerdo y el FMI empieza a decir lo que se tiene que hacer en el país, que no es la primera vez. O sea, desde que Argentina ingresa en el año 56 se firmaron 26 acuerdos con el FMI. Decime cuál de ellos evitó que la economía se vaya al derrumbe. Bien.
Gastón. Bueno, por eso decimos que no puede haber un acuerdo con el FMI, no se tiene que destinar más un peso del pueblo trabajador a pagar la deuda, y con eso se podrían construir más de 10.900 escuelas en un año, con todo lo que se paga de deuda, o 2.700 hospitales de alta complejidad en todo el país. Entonces, medidas elementales que hacen a la soberanía nacional, que tanto hoy nos están robando un grupo pequeño de bancos, grandes multinacionales y organismos como el FMI, con el cual no solo Macri, sino también los gobernadores del peronismo, todos salieron rápido a almorzar con el presidente a decir, por favor, arreglemos. Y eso, por último, sabemos que trae para las provincias la discusión de ajustar el déficit. Y acá el gobernador, que está en la mesa chica ahora nacional, fue uno de los primeros que dijo, ajustemos las cuentas también de la provincia, que sabemos que gran parte del gasto público va a salarios y que son muy bajos. Ya no se puede ajustar más. Gracias, Gastón. A vos, Julio. Gastón Remy, referente del Frente de Izquierda, charlando con nosotros. Hago una pausa, ya seguimos.